Siendo las 18 horas con 17 minutos, declaro formalmente abierta la sesión solemne académica de este miércoles 22 de octubre del 2025 de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la conferencia El Centenario de la Universidad de Guadalajara, impartida por el maestro, el ingeniero José Manuel Jurado Parres. Cedo la palabra al señor secretario general de nuestro instituto. Muy buenas tardes a todos. Me permito presentarles a quienes estamos en este presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña también el licenciado Lorenzo Ángel González Ruiz, director de esta centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco. Asimismo, nos acompaña el maestro José Manuel Jurado Parres, consocio y conferencista de esta noche. Cedo el uso de la voz al licenciado Lorenzo González Ruiz. Muchas gracias. Agradecemos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco haber programado una sesión solemne en el marco de las festividades del centenario de la Universidad de Guadalajara y del 111 aniversario de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Es un honor para nosotros que se encuentren presentes en esta Escuela Preparatoria de Jalisco, la primera preparatoria de la Universidad de Guadalajara, y antecedente, ya lo abordará ahorita en unos momentos más nuestro conferencista, el maestro José Manuel Jurado Parres, quien es el director de la preparatoria número 5, el antecedente pues de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Así que nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de que hayan decidido llevar a cabo esta sesión solemne en la preparatoria, y pues les damos la más cordial bienvenida y pues quedamos atentos de que se desarrolle esta conferencia. Muchas gracias. A continuación, me permito dar lectura a una brevísima semblanza de nuestro ponente. El maestro José Manuel Jurado Parres es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el año 2004, Premio Jalisco 2010 en el ámbito laboral, fundador de la Escuela Preparatoria número 5 de esta universidad desde 1974 y actual director de la misma, miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara y maestro emérito de esta honorable universidad, al cual es momento de escuchar su intervención. Bueno, quiero primeramente, por supuesto, muy honrado, pero al mismo tiempo feliz de estar en esta escuela histórica para todos nosotros, para Jalisco, para el occidente de México, que es nuestra entrañable, yo le llamo la catedral de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, nuestra entrañable escuela preparatoria de Jalisco. Y estar acompañado en el presidio, y ahorita les hablo de felices coincidencias, de don Adalberto Ortega Solís, maestro emérito de la universidad, pero muchas cosas más. Don Adalberto es una institución, pero una verdadera institución de Jalisco, porque Adalberto Ortega Solís, además de maestro emérito, ha hecho tantas cosas por Jalisco, y hoy es nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Pero don Adalberto
Es una figura extraordinaria y ejemplo para los universitarios y para los que no son universitarios, simplemente para cualquier jalisciense y por supuesto notario público, porque don Adalberto ha sido hasta presidente de los notarios, no solamente de Jalisco, ha sido a nivel nacional, etc. El día que le entregaron el grado de doctor honoris causa, hubo la presentación de su currículum y todos estábamos verdaderamente impactados. Porque el currículum de Adalberto no tiene límite, nada más para que ustedes sepan. Saludo con mucho respeto al extraordinario director y extraordinario amigo, pero también directo universitario, don Lorenzo Ángel González Ruiz, director de nuestro entrañable preparatoria. Y también saludo, por supuesto, a nuestro secretario general de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, don Carlos Araco Álvarez, pero también a todos ustedes. Aquí se encuentran entrañables amigos y compañeros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, muy directos maestros de nuestra preparatoria de Jalisco y maestras, y por supuesto distinguidas damas y caballeros que vienen siempre y acuden a nuestras conferencias en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y por supuesto a nuestros jóvenes de la preparatoria de Jalisco que felizmente nos acompañan. Y decía yo que hoy hay felices coincidencias. Fíjense bien. Primero, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística fue fundada, ni más ni menos, hace ya muchos años. Para ser concretos, fue la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística fundada en el año de 1833 por un jalisciense que estudió cuando era la Universidad Nacional de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara, don Valentín Gómez Farías, médico y fundador de nuestra institución. Ni más ni menos, una coincidencia notable. Pero luego aquí encontramos en estos muros a nuestro maestro don Jorge Navarro, que nos dejó esta herencia. Tenemos en estos muros a nuestro ideólogo universitario, precisamente Carlos Ramírez Ladeville. Pero tenemos, y aquí hay otra coincidencia que voy a distinguir. Esta preparatoria tuvo dos directores que fueron a su vez fundadores de la primera organización estudiantil que tuvo la Universidad de Guadalajara, que fue el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, y allí estuvo José Parres Arias, estuvo el maestro Pedro Ballín Esparza. Y entonces la coincidencia es que hoy tenemos en este recinto a uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Carlos Ramírez Ladeville, y tenemos al fundador de la Federación Estudiantil Universitaria, que hoy es la federación que une a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en Lorenzo Ángel González. Qué felices coincidencias. Porque hay que señalarlo, porque precisamente estas ocasiones nos permiten retomar asuntos que son de trascendencia para no olvidar que las instituciones tienen historia. Y bueno, como precisamente estamos conmemorando, que también celebrando, ni más ni menos que los 100 años de esta universidad contemporánea, revolucionaria, que por supuesto nace a partir de 1925, época post-revolucionaria. Quiero agradecer porque quien pensó que hiciéramos esto nos acompaña también hoy aquí, que es el doctor Celso Cerda, y muy digno maestro de nuestra Escuela Preparatoria de Jalisco. Muchas gracias. Presento mi trabajo a la consideración de ustedes. Honorables autoridades de la comunidad universitaria, respetados miembros de nuestra muy, pero muy importante
una de las 3 primeras instituciones de alta cultura, la primera del continente americano y las 3 primeras del mundo, la Benemérita, que entonces era la Nacional de Geografía y Estadística, pero junto con la de Londres y junto con la de París, las 3 primeras instituciones de cultura e investigación científica que hubo en el mundo. Respetados miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, claustro de maestros, querida comunidad de nuestra centenaria preparatoria, que por cierto próximamente celebraremos su 111 aniversario. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, nos congrega hoy una fecha de profunda resonancia histórica y de ineludible reflexión. No estamos aquí simplemente para conmemorar el transcurso de 100 años desde aquel 12 de octubre de 1925, día en que se inauguró la etapa moderna de nuestra Universidad de Guadalajara. Estamos hoy aquí para dimensionar el alma de nuestra institución, para comprender la esencia que ha animado su quehacer durante un siglo y que se encuentra contenida en 2 palabras que son mucho más que un lema: piensa y trabaja. Son un mandato, una filosofía de vida y una brújula moral. Y para entender el origen y la fuerza de este mandato, es imperativo volver la mirada hacia el hombre que no solo fue un fundador, sino el artífice, la fuerza motriz que concibió y dio a la luz a la universidad que hoy tenemos, don José Guadalupe Zuno Hernández, que por cierto también está presente en esta aula, porque lleva ni más ni menos que su nombre. Es hablar de un binomio histórico indisoluble. No se puede concebir al Jalisco moderno sin la figura de Zuno, y no se puede entender la esencia de nuestra universidad sin el espíritu de su refundador. Permítame comenzar aquel tiempo con las propias palabras de Zuno, que resuenan hoy con la misma claridad y fuerza de entonces. Piensa y trabaja, dice Zuno, sin limitaciones raciales ni circunstanciales ni locales. Amplia ventilación para que las ciencias y las artes florezcan ricamente. Esas son nuestras enseñas heráldicas. Piensa y trabaja, pendón sin mancha, que no hiere a nadie, que no ataca costumbres ni derechos, que puede flamear con alegría en las manos de una mujer o de un hombre, de un anciano, de un joven o de un niño. Hasta ahí cita Guadalupe Zuno. En esta declaración de principios yace la esencia y la mística de nuestra alma mater. Para comprender la obra es fundamental explorar la complejidad del hombre. ¿Quién fue José Guadalupe Zuno Hernández? Reducirlo a político o a gobernador sería una injusticia flagrante. Zuno fue, en toda la extensión de la palabra, un hombre universal, un polímata, renacentista y humanista ejemplar, forjado en la fragua de la Revolución Mexicana. Su genio abarcó el mundo de las letras, la pintura, la historia, la política, el derecho y de manera culminante la educación. Él fue maestro aquí, él fue maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, fue su maestro, don Alberto Claro fue su maestro. Fue pintor, caricaturista, escritor, historiador, obrerista, agrarista, educador y en una faceta premonitoria también ecologista, cuando de eso ni se hablaba. Y ahorita veremos por qué, erigiéndose como uno de los más férreos defensores del lago de Chapala y del bosque de la primavera en épocas donde tal conciencia era una rareza. Nacido el 18 de abril de 1891 en la hacienda de San Agustín, entonces perteneciente a la jurisdicción municipal de La Barca y actualmente a la de Jamay, Jalisco, Zuno llevó siempre consigo la impronta de su origen rural. Esta conexión con la tierra no es un mero dato biográfico, sino el cimiento de un compromiso inquebrantable con las causas de los campesinos y con el principio de la autonomía municipal.
Pilares de su posterior ideario político, su despertar intelectual y artístico no ocurrió en salones aristocráticos, sino en el efervescente centro bohemio del que fue un líder indiscutible. Eso, para que todos lo sepamos, lo decía ni más ni menos que aquel ilustre muralista, entre los muralistas famosos de México, con nuestro José Clemente Orozco, lo decía David Alfaro Siqueiros, que venía desde la Ciudad de México a reunirse en el centro bohemio. Y él decía justamente que el líder indiscutible era José Guadalupe Zuno. Este fue entonces el centro bohemio, un epicentro de ideas donde junto a personalidades como Enrique Díaz de León, José Clemente Orozco, el doctor Atle, entre otros, se forjó una vanguardia de artistas e intelectuales decidida a moldear con sus pinceles, sus plumas y sus acciones el rostro nuevo de México post-revolucionario. No era pues un político tradicional, era un creador inmerso en la construcción de una nueva nación. La filosofía política de Zuno fue tan vasta como sus talentos. Antes de asumir la gobernatura, ya había delineado con claridad sus principios. Un gobierno en contacto directo con las fuerzas vivas de la sociedad, intransigente con la corrupción y comprometido con el respeto a la soberanía estatal y la autonomía de los poderes. Como gobernador, tradujo esta ideología en acciones contundentes que sentaron las bases del Jalisco moderno. Su gobierno giró en torno a ejes irrenunciables: un federalismo militante que defendía los intereses regionales frente al centralismo, una profunda vocación por la justicia social, materializada en la creación de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje para proteger los derechos de la reforma agraria, y un compromiso, ojo, con el laicismo como condición indispensable para la vida pública y para la educación, nuestra educación laica. Fue además un hombre adelantado de su tiempo. Su visión de progreso no se limitó a lo social, fue igual un urbanista que transformó la imagen de Guadalajara, ensanchando avenidas y creando espacios públicos como el Parque del Agua Azul. Impulsó con decisión el movimiento muralista, como lo atestiguó el propio David Alfaro Siqueiros, quien afirmó que a Zuno se le debe más que a nadie el impulso del muralismo en Guadalajara. Y en una época donde la conciencia ecológica era incipiente, Zuno se erigió como un férreo defensor del lago de Chapala y del bosque de la primavera. Quizás su faceta más revolucionaria fue su defensa de la formación profesional de la mujer, una convicción que abrió las puertas de la universidad a figuras centrales femeninas como Irene Robledo García, primera mujer en ocupar un espacio en la rotonda de los jaliscienses ilustres, y les recuerdo que hasta el nombre le cambió, porque era entonces, antes de ella, era la rotonda de los hombres ilustres. Cambió para ser la rotonda de los jaliscienses ilustres, y ahora nuestra ilustre dama universitaria se encuentra en ese Olimpo de los grandes de Jalisco. Para reducir a Zuno a sus roles de político y artista, sería obviar la dimensión más profunda de su ser. Sus acciones públicas estaban impulsadas por una filosofía personal de evolución espiritual. Al donar su propia casa, su casa, que por cierto es una obra de arte, al donarla a la Universidad de Guadalajara, un acto de desprendimiento material absoluto, lo explicó con una claridad meridiana. Soy evolucionista, dijo, soy espiritualista y quiero perfeccionar mi espíritu antes de morir. Este anhelo de trascendencia personal y colectiva fue el verdadero motor de su servicio público. Su quehacer no era solo la política, era una misión de vida. Esa integración de facetas, artista, político, intelectual, visionario y hombre de profunda espiritualidad, explica por qué la fundación de la universidad no fue simplemente uno más de sus proyectos,
sino la obra cumbre, y así lo dijo él siempre, que sintetizaba todas sus pasiones. Como bien lo señaló el exrector Raúl Padilla López en su intervención durante la ceremonia, en el que trasladamos los jaliscienses a la rotonda de los jaliscienses ilustres los restos de José Guadalupe Zuno Hernández, y en esa ocasión expresó el licenciado Raúl Padilla López: la universidad se convirtió en el espacio natural para la expresión plena de la capacidad constructiva de José Guadalupe Zuno Hernández. Hasta ahí la cita de Raúl Padilla. Era la única institución capaz de albergar y potenciar en un solo proyecto la justicia social, el florecimiento de las artes, el rigor de la ciencia, la reflexión histórica y la formación de una nueva ciudadanía para un México que renacía. Así pues, el 12 de octubre, y vamos al centenario, se convierte en una fecha que marca el parteaguas en la historia de la educación superior en Jalisco. Remontémonos a ese día y imaginemos lo que pasaba. Mientras la ciudad se preparaba para un evento histórico en el patio central de la antigua Real Universidad, a un lado de donde está hoy la Biblioteca Iberoamericana, ese edificio ya no existe. Posteriormente, porque han de saber que nuestra Universidad de Guadalajara fue real en el siglo XVIII y una parte del XIX, pero luego también, posteriormente, fue imperial de Guadalajara. Cuando Agustín de Iturbide se proclama Agustín I, y entonces pues fuimos Universidad Imperial de Guadalajara, ¿qué tal? Y luego, finalmente, Nacional de Guadalajara, en el excolegio de Santo Tomás, donde estaba prevista la ceremonia, 1925, todo estaba dispuesto. Sin embargo, el cielo tapatío tenía otros planes, porque una lluvia, de esas lluvias como las de Guadalajara, persistente, de esas que lavan la cantera y perfuman el aire, comenzó a caer sobre la ciudad, volviéndose inviable el acto al aire libre. Lejos de ser un contratiempo, esa lluvia se convirtió en el catalizador de un gesto profético. Con rapidez se tomó la decisión de trasladar el evento, y el nuevo escenario no sería otro que el Teatro de Collado, el máximo foro de la cultura pública. Así, el nacimiento de la universidad no ocurrió en un claustro semicerrado, sino bajo los frescos y el oro del principal escenario del pueblo. Fue un cambio que resultó profundamente simbólico, el nacimiento de una institución moderna y popular, no en un espacio exclusivo, sino en el corazón de la vida cívica y cultural de Jalisco. Para el gobernador Zuno este no era un acto administrativo más, era, en sus propias palabras, su principal obra pública. Meses después, ante el Congreso del Estado, definiría el propósito de esta magna obra con una sencillez elocuente, decía Zuno: conseguir una mejor orientación de las actividades populares en el terreno científico y artístico. Así lo definió. El objetivo no era formar élites, sino orientar y potenciar las capacidades del pueblo. La nueva Universidad de Guadalajara nació con una identidad ideológica clara y combativa. Forjada en el ideario de la Revolución Mexicana, fue concebida para ser una institución popular, revolucionaria, antiimperialista, progresista, laica y gratuita. Su propósito era romper deliberadamente con el modelo tradicional clasista del pasado y crear una casa de estudios que educara a los jóvenes para la vida, es decir, para la transformación de su realidad social. No se trataba, por tanto, de una mera reapertura, fue una refundación ideológica también, una reapropiación de un símbolo histórico para ponerlo al servicio de un proyecto de nación. La Universidad de Guadalajara no se pensó como una entidad autónoma y aislada, sino como un brazo fundamental del proyecto transformador del Estado revolucionario de ese tiempo. Zuno no comprendió esta tarea en solitario, se rodeó
de un notable grupo de intelectuales y educadores excepcionales que compartían su visión. Entre ellos es de justicia destacar figuras, entre otras, como la de Enrique Díaz de León, el primer rector. Era un ideólogo, poeta y orador extraordinario. Él enarboló el lema elegido en la primera sesión del Consejo General Universitario el 15 de octubre de 1925. Piensa y trabaja, y le imprimió a la universidad su impulso inicial y su orientación filosófica. En su discurso inaugural, fíjense lo que les dijo a los jóvenes. Inmortalizó la frase dirigida a los estudiantes y les dijo: vosotros sois la médula de esta obra, sois el fin y sois el principio de ella, sois la universidad. Qué bellas palabras nos heredó Enrique Díaz de León para ustedes, jóvenes universitarios. Irene Robledo fue una fuerza activa y determinante en la concepción de la universidad, educadora, pionera y fundadora de la Escuela de Trabajo Social. Su presencia en las juntas que reorganizaron, que le dieron verdaderamente el fondo a la nueva universidad de 1925, su trabajo fue la garantía de que la nueva institución nacería con una profunda vocación popular. Su contribución fue medular. No solo participó activamente en las comisiones técnicas que diseñaron los planes de estudio, encarnó el ideal de poner la cultura al servicio del pueblo y no de una clase determinada. Juan Salvador Agraz, ingeniero y catedrático, aportó a las juntas fundadoras una visión técnica y ambiciosa con su proyecto monumental para la organización universitaria. Su enfoque buscaba convertir a la institución en un motor de desarrollo industrial para Jalisco, proponiendo escuelas especializadas según los recursos de cada región. Fue un defensor incansable de la primacía de la ciencia, impulsando la creación de un instituto agronómico y abogando por integrar la farmacia en una más amplia facultad de ciencias químicas. Aunque su plan de financiamiento fue considerado ilusorio por el propio Zuno, su contribución fue fundamental. Actuó como el arquitecto técnico del proyecto, dotando la discusión de una base científica indispensable y una visión de futuro, que aunque adelantada a su tiempo, sentó las bases para el desarrollo tecnológico de nuestra casa de estudios. Catalina Vizcaíno, maestra y directora de la Escuela Comercial e Industrial para señoritas, fue una voz firme y esencial en las juntas fundadoras. Su labor se centró en ser la arquitecta de los planes de estudio para la enseñanza técnica y comercial, impulsando carreras prácticas como latería sanitaria, dulcería y fotografía. Protagonizó un debate crucial sobre si la universidad debía formar empleadas o empresarias, alineándose con la visión de Zuno de educar a mujeres libres y capaces de luchar por sí mismas, adelantados de su tiempo. Junto a ellos se conformó el núcleo de visionarios que hizo posible esta hazaña, un congreso de talentos entre los que se contaban también personalidades como Agustín Basavi del Castillo Negrete, nuestros muy dignos maestros de esta preparatoria de Jalisco, don Severo Díaz Galindo, sacerdote, y don José María Arriola, sacerdote. Igualmente Ramón Córdoba Gómez, que luego fundara nuestra escuela de odontología, el doctor científico don Juan Campos Cunha, Aurelio Aceves, ingeniero, Emiliano Robles León, Adrián Puga, maestro de la preparatoria de Jalisco, Ignacio Villalobos, Adolfo Contreras, Ignacio Calderón, por cierto, el padre de los cuates Calderón, famosos futbolistas, digo, el abuelo, Juan Campos Cunha, dije, Amado de la Cueva, muralista, Juan Salvador Agraz, Ramón Serratos, Silvano Barba González, que fue todo menos como presidente de México, fue todo, hasta rector de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, en lo posterior se sumarían nombres del talento de otro de nuestros próceres, Constancio Hernández Alverde, también su maestro. Y bueno, por supuesto, quien más tarde defendería
la institución en momentos de crisis y la dirigía como rector, conformaron el núcleo de visionarios que hizo posible esta gran hazaña. La estructura inicial de la Universidad de Guadalajara integró las principales instituciones de enseñanza superior que funcionaban en el Estado, dotándolas de una nueva cohesión y, por supuesto, un propósito común. Así fueron, y ponemos en primer lugar, porque fue la primera, Escuela Preparatoria de Jalisco, Escuela Preparatoria para Señoritas y Normal Mixta, Escuela Politécnica, Facultad de Comercio, Facultad de Farmacia, Facultad de Ingeniería, Facultad de Jurisprudencia, Departamento de Bellas Artes, Biblioteca Pública, Museo del Estado y Observatorio del Estado. Estas fueron las instituciones que originalmente integraron a nuestra Universidad de Guadalajara. Es imperativo para la fidelidad histórica hacer una aclaración fundamental. La institución que se integró a la universidad no fue el antiguo Liceo de Varones. Dicho liceo fue una notable institución educativa del siglo XIX, pero su existencia cesó alrededor de 1914. La que se incorporó a la universidad fue nuestra Escuela Preparatoria de Jalisco, que precisamente cumplirá 111 años, que fue precisamente por decreto del gobernador don Manuel Macario Diegues el 15 de septiembre de 1914. Ustedes me decían que era el 14 de septiembre, hace un momento. La Preparatoria de Jalisco nació con un claro mandato liberal y laico, convirtiéndose rápidamente en un bastión de la nueva pedagogía postrevolucionaria al integrarla en 25. SUNO no solo sumó una escuela, sino que absorbió y dio continuidad a una década de experiencias educativas revolucionarias, demostrando una estrategia de consolidación y no de creación. La Universidad de 1925, con toda su carga revolucionaria, no surgió de la nada, se erigió sobre las existencias y los cimientos de una histórica, larga, compleja y a menudo conflictiva que se remonta a la época virreinal. La primera fundación de nuestra casa de estudios, como todos sabemos, ocurrió un 3 de noviembre de 1792 bajo el nombre de Real Universidad de Guadalajara. Fue el fruto de casi un siglo de gestiones y del impulso decisivo de un hombre de la Ilustración, de su gran benefactor de aquel tiempo, Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de la Nueva Galicia. Aquella primera universidad, modelada a imagen de la de Salamanca, nació con las facultades entonces de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía, y tuvo su sede en el antiguo Colegio de Santo Tomás. Era una institución para ese tiempo, destinada a formar los cuadros que necesitaba la sociedad novohispana. Con la llegada de la independencia, la universidad se convirtió en un campo de batalla ideológico, reflejo de la pugna nacional entre liberales y conservadores que definiría al siglo XIX. Así, entre 1826 y 1860, la institución vivió un ciclo dramático de cierres y apertura. En todo ese lapso hubo 5 hasta llegar a la última, que fue la de 1935, 36, 36, 37. Y por supuesto, dice la institución, vivió esos ciclos dramáticos de cierres y reaperturas. Por una parte, los gobiernos liberales que la consideraban un bastión del pensamiento conservador y colonial, la clausuraban para establecer en su lugar el Instituto de Ciencias del Estado, una institución de corte laico y moderno. A su vez, los gobiernos conservadores revertían el proceso, reabriendo la universidad y suprimiendo el instituto. Esta contienda, más allá de un simple fracaso institucional, fue el foro donde se forjaron y debatieron intensamente las preguntas fundamentales sobre el propósito de la educación superior en México, que buscaba su identidad. Tras 1860, la universidad como cuerpo unificado desapareció, dejando un conjunto de escuelas profesionales superiores administradas directamente por el gobierno del Estado. Esto que reconocemos en la universidad como el interregno de más de 64 años creó un profundo vacío y una necesidad imperiosa de una institución estable y unificada.
El proyecto de Sumo en 25 no fue por tanto la respuesta histórica y definitiva a las preguntas que el siglo XIX había dejado sin resolver. Su genialidad consistió en sintetizar lo mejor de las dos tradiciones en pugna. Reclamó el nombre y el legado histórico de la Universidad de Guadalajara, pero le infundió el espíritu moderno, laico y socialmente progresista del Instituto de Ciencias. Todo ello bajo la nueva mística y objetivos del proyecto de la Revolución Mexicana. Apenas 8 años después de su refundación, la Universidad de Guadalajara enfrentó su prueba más severa de su etapa moderna. La década de 1930 fue escenario de un intenso debate nacional que buscaba definir el alma de la educación superior y el rumbo que debería seguir la educación en el México postrevolucionario. Quiero decirles, ahí, muy importante, es que el epicentro de esta pugna fue ni más ni menos que el primer Congreso de Universitarios Mexicanos de 1933, único que como tal ha existido en la historia de este país. Porque nació ya después, a la mitad del siglo XX, lo que se reconoce como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que aglutinó ya proyectos, que dio orientaciones, pero que obviamente el único congreso que como tal se convocó en esta historia de este país fue el de 1933, denominado Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. ¿Y saben quién empujó o fue el impulso fundamental de ese congreso? La Universidad de Guadalajara. Ahí, el discurso inaugural lo pronunció quien era nuestro primer rector universitario, Enrique Díaz de León. Bueno, en ese Congreso de Universitarios Mexicanos, donde se significó la célebre polémica entre Antonio Caso, en ese tiempo, defensor de una universidad y de humanista y de libertad de cátedra, y la otra parte de Vicente Lombardo Toledano, ilustre también universitario en ese momento, director de la Escuela Nacional Preparatoria, quien abogaba por una educación socialista, que en ese tiempo la expresión no se comprendió tampoco también, quien abogaba por una educación entendida esta como para llevar la educación a los más necesitados, con una vocación definida y alineada con un método, el del análisis de la ciencia a través del materialismo histórico y materialismo científico. Esta controversia nacional no tardó en llegar a las aulas tapatías, donde generó una profunda fractura en la comunidad universitaria. La propia Enciclopedia Histórica y Bibliográfica de nuestra Universidad de Guadalajara, obra monumental que rescata nuestra memoria institucional y que fue coordinada y dirigida por el maestro Juan Real Ledesma, por cierto, nuestro exalumno, también nuestro exalumno, maestro Adalberto, documenta cómo se perfilaron dos tendencias irreconciliables. Por un lado, un sector que defendía la autonomía y la pluralidad ideológica. Por otro, una fracción que pugnaba por alinear la institución con la ideología del régimen cardenista. La tensión escaló hasta derivar en un momento de huelga estudiantil intermitente que paralizó la vida institucional y la sumió en una crisis profunda. Hasta ahí la cita que tiene la Enciclopedia Histórica y Bibliográfica de la Universidad de Guadalajara. La respuesta del poder estatal fue drástica. El 28 de octubre de 1933, el gobernador Sebastián Allende decretó la clausura de la universidad, que fue la cuarta, que se suspendiendo su existencia legal como una medida para sofocar el conflicto. Se abrió así un periodo de interregno nuevamente que se prolongaría desde 1934 hasta 1937, que fue la última. Fíjense nomás que dato a ver si me encuentran otra universidad pública en este país que pueda decir lo mismo. De 1937 hasta hoy, esta casa de estudios jamás ha dejado de cumplir con sus altos fines, jamás ha cerrado la puerta. Por eso digo, a ver si me pueden dar el dato de alguna otra universidad pública en este país que pueda tener este contenido tan importante. Durante estos años, dije, la universidad como tal desapareció. Sus funciones fueron asumidas por una nueva entidad estatal, la Dirección de Estudios Superiores del Estado de Jalisco,
donde los años que duró cerrada la universidad, esa dirección la presidieron 3 universitarios. También otro ilustre abogado, don Julio Acero, maestro de Alberto, don Julio Acero, el doctor Ramón Córdoba y finalmente su otro maestro, el maestro Constancio Hernández Alvirre. Ellos fueron los 3 directores de la Dedicación de Estudios Superiores del Estado. En este momento crítico y ante el surgimiento de la Universidad Autónoma de Occidente por parte del grupo opositor conservador, la Universidad Nacional Autónoma de México intervino para buscar, en ese momento Universidad Nacional, para buscar una solución. El gobernador Everardo Topete designó una comisión para dialogar con la UNAM, en la cual destacaba no solo la presencia del licenciado Constancio Hernández Alvirre, sino también la de el entonces estudiante, los 2 estudiantes, José Párez Arias y Rodolfo González Guevara, demostrando que la defensa de la institución era una causa que unía a maestros y alumnos. El rector de la máxima casa de México, Luis Chico Goerne, propuso una solución, obviamente una solución que nunca se dio: la fusión de los planteles estatales y los de la nueva universidad privada en una sola universidad de Guadalajara, garantizando la libertad de cátedras sin restricción ideológica y un gobierno autónomo a cargo de un consejo universitario. Eso nunca prosperó. Aunque esta fusión no se concretó, la mediación y el incansable trabajo de la Comisión Jalisciense, que se fue para negociar esto, sentaron las bases para su restauración. Finalmente, el 20 de noviembre de 1937, la Universidad de Guadalajara fue restablecida por el propio licenciado Constancio Hernández Alvirre, investido a partir de ese momento como rector y una figura de consenso que había probado su lealtad institucional durante los años más difíciles que había atravesado nuestra institución. El conflicto de 33-37 fue en esencia la prueba de fuego que templó el carácter definitivo de nuestra casa de estudios. Al sobrevivir a la clausura y ser restaurada, la universidad fue la 5ª restauración en 37. No solo reafirmó su esencia, sino que la solidificó en su estructura legal y política. Esta crisis dio origen a una dualidad en la educación superior de Jalisco que marcaría el panorama regional por décadas. Por un lado, una universidad pública y laica y progresista; por otro lado, una privada de orientación conservadora, que fue por supuesto la primera universidad privada que hubo en esta nación, que ahora se llama Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue en esa encrucijada donde la Universidad de Guadalajara eligió su camino y forjó para siempre su identidad. Durante las décadas que siguieron a su restauración, la Universidad de Guadalajara experimentó un crecimiento sostenido, consolidándose como una institución de masas. Sin embargo, este crecimiento se dio bajo un modelo fuertemente centralizado, con la gran mayoría de sus facultades y estudiantes concentrados literalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Hacia finales de la década de los 80, era evidente que este modelo había alcanzado sus límites. Jalisco era un estado más complejo y diverso, y la universidad enfrentaba el desafío de modernizarse, descentralizar sus servicios y aumentar su pertinencia para responder a las necesidades de todas las regiones de Jalisco. Así llegaría la segunda gran transformación en la historia de la Universidad de Guadalajara. Esta, la universidad que hoy vivimos. La universidad impulsada por quien en ese momento era el joven rector Raúl Padilla López, quien fungió como rector general ya, porque se transformó la ley orgánica obviamente, que cambió ya el rumbo para estructurarse una red, que fue el rector de 1989 a 1995. Su gestión se caracterizó por una ambiciosa reforma universitaria cuyo espíritu quedó plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional. Este documento proponía una apertura plural y democrática, el fin del dogmatismo ideológico y sobre todo las primacías de lo académico como eje de todas las acciones universitarias. El proyecto central de esta visión modernizadora fue la creación de la red universitaria. Ahí está la esencia de esta universidad. Un modelo sin precedente diseñado para descentralizar la educación superior y llevarla a cada rincón
Unión del Estado de Jalisco, ni más ni menos. Esta reforma no fue una simple modernización administrativa, fue la culminación de casi 70 años después de la filosofía política federalista y municipalista de José Guadalupe Zuno. Mientras uno había concebido un Jalisco fortalecido desde sus regiones, la estructura de la universidad quedó fundamentalmente en la zona metropolitana por décadas. La red universitaria que estructuró cuando fue rector Padilla López fue el acto de desmantelar esa estructura centralizada para reconstruir la institución sobre el principio federalista que le dio origen, conectando así al gran reformador de finales del siglo XX con el visionario de principios del siglo XXI. Textualmente, Padilla López nos señaló en su discurso de toma de posesión de la Universidad de Guadalajara como rector el 1 de abril de 1989. Dijo lo siguiente: hoy, en 1989, esa sociedad para la que fue pensada nuestra universidad ya no existe. Hoy tenemos una sociedad urbana e industrial en vías de modernización, socialmente permeable, casi totalmente alfabetizada, relativamente articulada y comunicada, que vive y reclama una cultura democrática y exige una nueva universidad que responda a las circunstancias de la época. Nos dijo: yo los exhorto a construirla por la vía de la reforma. Ahí está la red. Los invito a conciliar tradición con cambio, a enlazar el futuro con los hilos del pasado y del presente. Les pido a la comunidad universitaria el concurso de su ánimo, fuerza e inteligencia para edificar la universidad que necesitamos al iniciar el siglo XXI. Hoy, como siempre, el destino de la educación es el destino de la nación. Estoy seguro que esta generación de universitarios, con su talento y su esfuerzo, sabrá estar a la altura de los nuevos tiempos. Y ahí está nuestra gloriosa universidad cumpliendo. Aprobada en el 94, la red universitaria representó un cambio de paradigma radical. El antiguo sistema de facultades centralizadas, literalmente en Guadalajara, fue sustituido por una estructura matricial compuesta por centros universitarios temáticos en la zona metropolitana de Guadalajara y centros universitarios regionales distribuidos estratégicamente por todo el estado. Paralelamente, la educación media superior fue reorganizada bajo el sistema de educación media superior, que también se expandió geográficamente para garantizar cobertura estatal. Este modelo no solo desconcentró la matrícula, sino que permitió especializar la oferta educativa y la investigación científica, vinculándolas directamente con las vocaciones productivas, los desafíos sociales y las oportunidades de cada región de nuestro estado. La red transformó a la Universidad de Guadalajara de ser una gran universidad a convertirse en un ecosistema educativo. Ya no era una sola institución masiva, sino un sistema integrado de nodos semiautónomos interconectados con especializaciones propias que articulaban educación, investigación científica, cultura y desarrollo regional en una escala naturalmente sin precedentes en Jalisco. El impacto de la red universitaria ha sido profundo y transformador. En los 30 años transcurridos desde su creación, ya más de 30, la matrícula total, nomás piensen esto, jóvenes, para que vean la trascendencia, señoras y señores, la matrícula total de la universidad, pasando de 2.764 estudiantes en 1925, 2.764, que habrían cabido en esta escuela y le hubieran sobrado aulas, mi querido director. Aquí cabía toda la Universidad de Guadalajara de ese tiempo. Llegando hoy, antes de 1994, había
había 138.679 estudiantes ya, llegando hoy a 339.508 en el ciclo escolar vigente. La presencia universitaria se extendió a 110 de los 125 municipios de Jalisco, con 19 centros universitarios y 177 planteles del sistema de educación media superior, ni más ni menos. Esa es nuestra universidad. La promesa de una universidad popular se ha cumplido a una escala que sus fundadores apenas hubieran podido imaginar. Esta expansión geográfica frenó la fuga de cerebro regional y generó polos de innovación locales. Al mismo tiempo, la oferta académica se diversificó exponencialmente, pasando de 165 programas educativos en el ciclo de 1994-95 a más de 572 programas académicos en la actualidad. 572 programas, ofreciendo a los jóvenes jaliscienses un abanico de oportunidades antes inimaginable. Al cumplir su primer centenario, la Universidad de Guadalajara se presenta hoy como una de las instituciones de educación superior más grandes y prestigiadas, así como complejas de América Latina. Las cifras actuales no son solo una métrica de crecimiento, sino la evidencia cuantitativa del impacto acumulado de un siglo de historia y en particular de la transformación acometida con la red universitaria. Esos números representan el cumplimiento del contrato social implícito en la refundación de 25. La Universidad de Guadalajara nació con un ideario popular y una clara vocación social, y las estadísticas de su centenario son la prueba más evidente y tangible de que la promesa original se ha materializado en una escala de nuestro estado. Una matrícula de casi 340.000 estudiantes confirma a la universidad como el principal instrumento de movilidad social en Jalisco, ofreciendo una educación pública de calidad, construyendo un dique así también contra la desigualdad que ofende. La presencia en 110 municipios ha democratizado el acceso a la educación superior, creando oportunidades de desarrollo profesional en las propias regiones de origen de los jóvenes, convirtiendo a cada centro universitario y a cada preparatoria en un ancla de talento e innovación local. Un dato reciente es, fíjense este dato, la inclusión de 6.001 estudiantes en nuestra red con alguna discapacidad, 2.997 hablantes de lenguas indígenas, lo cual demuestra un compromiso activo y medible con la inclusión, reflejando la diversidad de la sociedad jalisciense dentro de nuestras aulas. A este crecimiento en inclusión social se suma otra transformación igualmente profunda en la vocación científica de la institución. Mientras que en las primeras décadas de la universidad la investigación formal era prácticamente inexistente, recordemos que teníamos nuestro Instituto de Madera, Celulosa y Papel, que amablemente don Carl Agustín Grelman, aquel ilustre alemán, que vino y nos consiguió algunos centavos que venían de Alemania. Teníamos nuestra incipiente investigación científica. Entonces era prácticamente inexistente. Pues el enfoque principal era la docencia, y se comprende. Hoy nuestra casa de estudios se ha consolidado como un referente potencial en la generación y transferencia de conocimiento. Actualmente nuestra Universidad de Guadalajara cuenta ni más ni menos que con 2.789 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, ni más ni menos, de los cuales una cifra impresionante son, por supuesto, miembros del prestigioso Sistema Nacional de Investigadores. Este robusto cuerpo científico se organiza en 545 cuerpos académicos que cultivan 1.266 líneas de generación y aplicación del conocimiento, abordando los problemas más apremiantes de nuestra sociedad. La misión de la Universidad de Guadalajara, entonces, trasciende los muros
universitarios, preparatorias y módulos. El vasto ecosistema cultural, también impulsado por el liderazgo de Raúl Padilla López, representa una redefinición estratégica de la extensión universitaria. Proyectos de talla mundial, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, la Cátedra Julio Cortázar, entre otros, no son eventos accesorios, sino extensión del aula universitaria. Esta visión se expande más allá de nuestras fronteras con la Feria Leala, que se lleva a cabo también en la Unión, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, al corazón de Los Ángeles, California, y el Guadalajara International Film Festival, su contraparte cinematográfica igualmente en aquella nación. A estas iniciativas se suma una constelación de cátedras que convocan el pensamiento global, como la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, convirtiendo nuestra universidad en un foro plenamente para las mentes más lúcidas del planeta. El ecosistema se completa con plataformas especializadas como la Feria Internacional de la Música, el Festival Creativo para Niños, Jóvenes Papiolas, foros de debate de primer nivel como el Encuentro Internacional de Periodistas, etcétera, etcétera. Estas plataformas convierten a Guadalajara en un epicentro de debate científico y cultural global, atrayendo, fíjense nada más, una cosa más maravillosa, como nunca, nuestra Universidad de Guadalajara, los grandes pensadores, premios Nobel de literatura y de ciencia, han asociado su nombre a la Universidad de Guadalajara y siempre están presentes en nuestros grandes acontecimientos internacionales, como es la propia Feria Internacional del Libro. Al hacerlo, no solo entienden la cultura, sino que posicionan a la universidad en el centro del diálogo contemporáneo, creando un entorno de aprendizaje único para sus estudiantes, para la sociedad en su conjunto. Es una estrategia pedagógica que disuelve las fronteras entre la academia y el mundo, cumpliendo la misión educativa a una escala masiva y con un impacto internacional innegable. Al llegar a su primer siglo de vida, el lema que José Guadalupe Zuno Hernández propuso para la unidad, para la universidad, piensa y trabaja, resuena hoy con una vigencia renovada en el pleno siglo XXI. Pensar implica un llamado a la razón crítica, al discernimiento en una era también de desinformación y al desarrollo de un humanismo que guíe el avance tecnológico. Trabajar es la convocatoria a la acción comprometida, a la aplicación del conocimiento para resolver los grandes desafíos de nuestro tiempo, desde la desigualdad social hasta la crisis climática. El lema, lejos de ser una reliquia, es una guía de acción para el presente y para el futuro. El cuidado del legado centenario de la Universidad de Guadalajara exige atención activa y vigilante de sus pilares fundamentales. La crisis de 33 y 37 nos recuerda que la autonomía universitaria no es una concesión, es una conquista que debe ser defendida permanentemente. Es la garantía de la libertad de cátedra, del pluralismo ideológico, de la capacidad de la institución para servir a la sociedad sin subordinaciones a intereses ni políticos, ni económicos, ni de ningún orden. Así como la universidad se reinventó en 1925 y en 94 para responder a las necesidades de su tiempo, debemos mantener una capacidad de adaptación constante, asegurando que su oferta educativa, su investigación científica, su vinculación con la sociedad sean pertinentes para los desafíos del segundo siglo de su existencia que estamos comenzando. El legado más preciado es su carácter público y su compromiso con la equidad. Cuidar la universidad significa asegurar que siga siendo una institución de puertas abiertas, un motor de oportunidades para las generaciones venideras y la principal herramienta de Jalisco para construir un futuro más justo y más próspero para las futuras generaciones. La Universidad de Guadalajara mira hacia su segundo centenario contemporáneo con la fortaleza de su historia, su gran historia, pero también
con la conciencia de los desafíos que le aguardan, la sostenibilidad financiera en un entorno de recursos públicos limitados, la integración ética, jóvenes y eficaz de las nuevas tecnologías en la enseñanza, la profundización de su humanismo e internacionalización y su contribución a la solución de problemas complejos que aquejan actualmente a nuestra sociedad. Tras 100 años de historia, la Universidad de Guadalajara es mucho más que la principal institución de educación superior del occidente de México. La vocación popular de la Universidad de Guadalajara no es retórica, es una realidad estadística que define su identidad de acuerdo con datos institucionales, nacionales e internacionales. Nuestra casa de estudios atiende prioritariamente, ojo, a los sectores de menos recursos, como demuestra su composición socioeconómica. 7 de cada 10 estudiantes hoy provienen de los quintiles más bajos de ingresos de la población en todo el estado de Jalisco. Es así una fuerza definitoria de la identidad, la cultura y el porvenir de Jalisco. Su trayectoria es la de una promesa revolucionaria que a través de crisis y transformaciones ha buscado incansablemente materializarse en la vida de cientos de miles de jaliscienses. Honrando el espíritu visionario de personajes ilustres como Alcalde, como Zuno, como Díaz de León, como Robledo García, Hernández Albirde, Padilla López, entre muchos más, quienes dedicaron su vida a edificar y que hoy somos, sin duda, los que recibimos ese legado histórico. Permítame concluir con las palabras de otro ilustre universitario, también de esta casa y que fue su director también, don José Párez Arias, exdirector de esta preparatoria y exrector de nuestra casa de estudios, quien en un memorable elogio a Zuno capturó la esencia de la obra de Zuno con una fuerza sobrecogedora y dijo: Guadalupe Zuno nos puso la universidad a la altura de nuestra situación social y esto constituye una misión, pero una misión grande que da grandeza al hombre. Por lo tanto, al hacer el panegírico de Guadalupe Zuno, no hablamos por amistad ni por respeto al maestro, es simple y sencillamente hacerle justicia a uno de los hombres que más destacan en la vida pública de México. Señoras y señores, maestros, jóvenes estudiantes, querido señor presidente, esa es nuestra herencia y nuestro deber. Zuno nos dejó una institución anclada en la realidad social con la misión de transformarla. A 100 años de existencia, el llamado a esta comunidad universitaria es a abrazar esa misión generosa, grandiosa, a seguir pensando y trabajando con el mismo fervor revolucionario de nuestros fundadores y a proyectar este legado centenario hacia sus próximos 100 años de servicio a Jalisco, de México, al mundo y a los jóvenes universitarios. Gloria eterna a nuestros principios y a nuestros próceres, a nuestros universitarios. Gloria eterna a nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Que así sea. Muchísimas gracias. Bien, voy a proceder a hacer entrega al maestro José Manuel Jurado Párez este presente como reconocimiento a
decretado hoy centenario de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre de 2025, firmamos el señor secretario general y su servidor, el presidente de esta benemérita institución. Me da mucho gusto entregarle esto al maestro emérito de nuestra universidad también, porque obviamente es una extraordinaria revelación, no solamente de sus dotes oratorias, y su conocimiento de lo que es nuestra universidad. Muchas gracias, de verdad. Me voy a permitir también entregar otro reconocimiento por parte de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a la centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco en el marco de su 111 aniversario de su fundación. Se la entrego al señor director. Un reconocimiento al señor director de esta preparatoria histórica, fundamental para toda la educación de Jalisco, al señor licenciado Lorenzo González Ruiz, director de esta centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco. Y siendo las 19 horas con 27 minutos, declaro solemnemente clausurada esta sesión académica de este miércoles 22 de octubre de 2025, agradeciendo a todos ustedes su asistencia, a los alumnos que obviamente ya nos abandonaron, pero que obviamente también a los maestros, a las personalidades que nos han acompañado en esta tarde. Agradeciéndole al maestro Jurado Parres su extraordinaria exposición y el ilustrarnos sobre toda la trayectoria de nuestra universidad, en donde tuve la fortuna en el año 1954 a 1959, que estudié la carrera de abogado, de tener maestros, como lo dijo ya el señor ingeniero Jurado Parres, a don Constancio Hernández Alvilde, obviamente al maestro Parres Arias, que también fue mi maestro, y a don Guadalupe Zuno también, porque estos grandes pilares de todos los maestros que tuvimos, que yo fui el afortunado también de tener esos extraordinarios maestros, creo que nuestra generación fue verdaderamente muy exclusiva en ese sentido, porque tuvimos los mejores maestros en derecho de la época. Así que les agradezco mucho su atención y nos congratulamos de haber estado aquí en este aniversario de nuestra universidad. Muchas gracias.